Buenas noches, una semana intensa. Bueno, desde la otra semana a esta semana, la verdad que el país ha vivido niveles de estrés muy altos por varios temas. Uno de los temas es este que vamos a presentar a continuación. En los últimos años, la creciente tendencia de los gobiernos a subcontratar servicios de seguridad a empresas privadas ha generado controversia y preocupación en varios sectores de la sociedad. A primera vista, estas cuestiones pueden parecer un intento legítimo de optimizar la seguridad nacional.
Sin embargo, bajo la superficie se esconden peligros potenciales para la seguridad del Estado y lo que es más alarmante, para los derechos humanos de los ciudadanos. Uno de los contratos más delicados en este sentido, que pone en riesgo la privacidad, el control de datos y el respeto por los derechos fundamentales, es el reciente acuerdo conocido ahora, porque fue hace ya 4 años, entre un gobierno y una empresa de inteligencia y seguridad que propone a través de sofisticados equipos de vigilancia y escucha ofrecer servicios a un ministerio tan importante para la seguridad de un país como es el Ministerio de Defensa. Nos estamos refiriendo específicamente al tema del contrato o acuerdo de cooperación firmado el 23 de junio del 2020, unas semanas antes de las elecciones, entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix SAS. Tenemos aquí el contrato. Lo hemos leído y hemos quedado sorprendidos y muy preocupados cómo las zonas siniestras del poder se asocian en aras de la seguridad del país, cuando la verdad es que es para lograr el control de un sinnúmero de informaciones que muchas veces no se entienden en lo llano de la sociedad. ¿Para qué las requieren y qué uso le dan a esa información? Por eso hemos titulado esta investigación de la siguiente forma: el lado oscuro de un contrato de seguridad, riesgos y amenaza. Mientras se leen este contrato de 11 páginas titulado El Acuerdo de Cooperación, así que se llama, Acuerdo de Cooperación, y presenta varias áreas de ambigüedad y falta de claridad sobre lo que realmente se está contratando y cómo se ejecutarán ciertas obligaciones. Vamos a destacar algunos de estos aspectos que nosotros consideramos los más importantes. Ciertamente, como dije al principio, hay cosas que no se entienden. Definición ambigua del objeto del contrato. Falta de claridad las responsabilidades de Aurix. Supervisión y control vagamente definidos en cooperación confidencial. Ambigüedad en la protección de datos y de los servicios de inteligencia artificial. Incorporación de nuevos colaboradores. Y falta de monto de cuánto costará este acuerdo de cooperación. Explicaremos cada uno mientras desarrollamos el tema, ya que las implicaciones de firmar un contrato con una empresa de dudosa reputación van más allá de lo económico. También involucra cuestiones de seguridad, imagen internacional y legalidad que podrían tener consecuencias de largo alcance para nuestro país. Comencemos con los antecedentes. Aun cuando ya todos conocemos parte del historial de José Gómez Canán, alias Jochi, de 40 años, este se crió en un ambiente político y periodístico. Su padre, Guillermo Gómez, un periodista de larga data y varios conflictos, entre ellos cuando estuvo preso en La Victoria para la investigación del secuestro y posterior muerte del banquero Héctor Méndez, el chofer Napoleón Reyes y los hermanos Patricio y Etenislao de la Cruz Gálvez. Según reseñas periodísticas, esto fue el 16 de agosto de 1988. Otra publicación del 25 de junio de 1987 establece que el fiscal Prim Pujals interrogó a Guillermo Gómez relacionado a una denuncia hecha por Isaac Conde, quien aseguró en esa ocasión que el periodista Gómez estaba siendo investigado por supuesta participación en el tráfico de drogas a través de la terminal aérea. En esa época también ya los medios establecían que tenía un servicio paralelo de inteligencia para los gobiernos de Jorge Blanco.
Con ese caldo de cultivo, Jochi hizo su propia carrera. Ya lo establecimos en varios programas que hemos hecho de investigación desde hace años, como estos. Estoy tranquilo esperando el proceso y dispuesto a enfrentarlo. En el 2012, Jochi Gómez fue investigado por alegadamente hackear 44 correos electrónicos de empresarios y funcionarios del gobierno de ese entonces, que incluía a Margarita Cedeño hasta Temístocles Montaz y también empresarios privados como Manuel Pellerano, Jacinto Peinado y Luis Álvarez Renta. En el 2012 fueron allanados varias propiedades y oficinas y se incautaron equipos electrónicos. Jochi Gómez fue apresado por el presunto vínculo a robo de identidad y acceso ilícito a cuentas de correos electrónicos en perjuicio de distintas personalidades. En esa ocasión le fueron dictados 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción en la cárcel de Najayo. El magistrado Vargas en ese momento indicó que desde el mes de noviembre del 2007 Gómez Canán se dedicaba a hackear correos electrónicos y hackear una página del Estado es algo muy grave. Sancionó. También sostuvo que dejar en libertad a Gómez Canán sería un peligro, alegando que éste podría acceder por sus habilidades a las páginas de los organismos investigativos y conocer sus propias pruebas. Fue dejado en libertad bajo fianza al mes de su detención. Donde estamos dando como principal responsable participante de este hecho al conocido personaje Jochi Gómez. Gómez fue acusado en 2019 por el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, de haber perpetrado un fraude a los equipos de voto automatizados utilizados en las elecciones primarias del PLD, que dieron como ganador a Gonzalo Castillo sobre Leonel Fernández. Se instaló un algoritmo. En el 2004 nosotros denunciamos que Jochi Gómez y compartes con su empresa de color fueron beneficiados con un cuestionable contrato de emisión de licencias de conducir. En el 2020 volvió a salir a relucir un reportaje que hicimos sobre irregularidades en la compra de termómetros del Ministerio de Defensa, licitación que fue suspendida luego de nuestro programa. La ganadora de la licitación fue The Color SRL y el monto de la compra ahora es de 19.859.612 pesos, o sea, unos 3 millones de más del monto presupuestado por el propio ministerio de 16.830.000 pesos. Entre las irregularidades del contrato estaba el aumento desproporcionado del costo de estos termómetros que eran para el COVID y, para sorpresa, cuando uno lee las especificaciones del termómetro corporal, no era para medir temperatura del cuerpo, no, para nada, era para uso industrial, para el sistema eléctrico de una empresa ideal o para las aplicaciones comerciales de electricidad y climatización. Como dijimos, el contrato fue suspendido por el ministerio. Vuelve a ser mencionado cuando Contrataciones Públicas, el 9 de noviembre del 2023, objeta la licitación que pretendía hacer el Intran con una empresa para el sistema semafórico del país, que al principio no se sabía que estaba detrás, era el propio Jochi Gómez, con la empresa Latam RD. En un programa reciente relatamos todos los pormenores de esta explosiva situación. Falsificación de documentos, estructura empresarial imprecisa, composición accionaria difusa, naturaleza inusual y precisa de los resultados de los índices de cálculo en cuanto a los estados financieros, movimiento de accionistas sospechosos, entre otras irregularidades. El 16 de noviembre del 2023, PETCA fue apoderada del informe de las irregularidades depositados por Contrataciones Públicas, entidad que el 4 de diciembre de ese mismo año inhabilitó permanentemente el registro de proveedor de la empresa por presentar documentación falsa o alterada. Pero eso no importó porque el contrato siguió vigente. Veamos. Con esto se apaga el sistema entero. Y mañana entonces, Carlos Pimentel, ojalá que pueda dirigir él el tránsito. Esto no es una amenaza, esto es una advertencia para que él y sus secuaces así lo sepan. Buenas tardes. La semana pasada, luego del arresto de Jochi Gómez, Hugo Heras y compartes, los acusados de múltiples delitos en el contrato Intran Latam RD,
hay una extraña filtración en los medios de la suspensión de un contrato de la empresa Aurix de Jochi Gómez con el Ministerio de Defensa. De su contenido se sabía poco y el contrato no aparecía porque supuestamente estaba catalogado como seguridad nacional. Y esta cancelación del contrato se produce 4 años después de haberse firmado cuando era jefe de las Fuerzas Armadas Rubén Darío Paulino Sen. Es el único contrato privado del Ministerio de Defensa para seguridad nacional. Según las leyes de República Dominicana, el Ministerio de Defensa no tiene autoridad plena para suscribir contratos que involucren aspectos de seguridad nacional sin la autorización o involucramiento del presidente de la República, quien es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El contrato no especifica que haya ninguna autorización para este convenio o este acuerdo de cooperación. Entonces damos por sentado que no existe. En interés de que el país se entere cómo oficializaron y le dieron patente de corso a personas desaprensivas, comenzamos a enumerar las partes más peligrosas de este acuerdo. El contrato establece varios por cuantos y en uno de esos por cuantos dice que Aurix es una empresa privada dedicada a la aplicación de procesos vanguardistas y tecnología de última generación, que incluye diferentes tipos de analítica y cuenta con un departamento de desarrollo e integración de equipos tecnológicos con sistemas de inteligencia artificial que pueden ser utilizados en apoyo a la seguridad nacional. Pero precisamente esta empresa, con tanta experiencia, según establece este acuerdo, fue realmente constituida menos de un mes antes de la firma del contrato, ya que fue en mayo del 2020. Recuerden que el contrato fue firmado en junio del 2020. La actividad de la sociedad es servicio e importación, comercio, distribución y exportación. Y el objeto social tan amplio como se puede esperar. Pero principalmente dice ser una agencia privada de inteligencia corporativa y ventas de equipos tecnológicos e informáticos de ciberseguridad de alta tecnología y equipos de inteligencia artificial. Los socios principales son José Ángel Gómez Canaán y otra empresa llamada Aquanil, representada por el propio José Ángel Gómez Canaán. De hecho, en el expediente presentado por el Ministerio Público en el caso Intran Latam, ya esta empresa compraba a nombre del Ministerio de Defensa para la época de la firma del contrato. Según el expediente, entre abril y mayo del 2020, Gómez contacta a George Beam Meyer, propietario de la empresa GlobeWaff, ubicado en Alemania, para la compra de forma urgente de vehículos aéreos no tripulados con un costo de 559.745 euros, los cuales serían utilizados para el monitoreo de las elecciones del 2020, según la Fiscalía. Se compraron 12 cámaras, 20 plataformas para aterrizar, un software para comunicación celular con un costo de 333.000 euros y fueron adquiridos 12 láser anticolisión frontales y traseros por un monto de 23.400 euros. Como el alemán y su equipo no podían venir al país por la pandemia, fueron buscados a Alemania por Jochi Gómez en un avión privado. Al llegar al país, que era evidenciado en el expediente que no existe documentación alguna que haya pasado esos equipos por aduanas y mucho menos el pago de impuestos de estos drones y estas cámaras, ya que no tienen permiso ni siquiera de IDAC para poder volar. Quizás uno entienda ahora el por qué el contrato con el MIDE, la compra de aparatos de espionaje avalados por la propia institución castrense. ¡Qué escándalo tan grande! Todavía hay más porque es un contrato donde involucran a muchas instituciones públicas de seguridad y donde hay muchas ideas sin concretizar.
No sorprende que uno de los párrafos, el número 10, establezca que en el marco de la Constitución Dominicana el presidente le corresponde, si así lo deseara, instruir a sus funcionarios con la finalidad de que desde las instituciones de defensa se adopten las medidas de policía y seguridad necesaria para casos de violación de disposiciones legales que perturben el orden público, la seguridad del Estado, etcétera. Señores, también hablan de policía en el contrato. ¡Qué menjunje de contrato! Y lo más grave es cuando establece esto, que la empresa se compromete por medio de el presente documento a cooperar con los entes estatales que operan la seguridad nacional y los sistemas de emergencias nacionales, que pacten con ellas, así como también se compromete a guardar la confidencialidad. Más adelante, el MIDE también se compromete a coordinar con las demás instituciones gubernamentales el otorgamiento de los permisos o licencias necesarias para la operación de AURIX en todo el territorio nacional. Aparte, se compromete a disponer un espacio adecuado y funcional para la operación del personal de custodia y protección que se designe a los fines, y además se autoriza al uso del logo de la empresa en las instalaciones del MIDE, como también se autoriza el uso del logo de la institución militar en las instalaciones de AURIX. Se le da facilidades de empleomanía y militares que sean necesarios y requeridos para las investigaciones y para protección de sus instalaciones ante cualquier amenaza posible o de forma permanente de ser necesaria. ¿Están oyendo? La protección que se le da a esta persona que tiene este historial. Pero eso es increíble. Pero el más gracioso de todos, una verdadera burla, es cuando establecen en el numeral 12 lo siguiente: en interés de cuidar y resguardar la investigación, la integridad y transparencia, el desarrollo económico y sostenible, es oportuno tener el acompañamiento, auxilio y asistencia técnica de una empresa como lo es la agencia AURIX, para que ésta, bajo sus principios éticos, que tiene muchos, como hemos visto, formales y profesionales, pueda suplir o pregonar sin más fronteras que las que fijen las leyes nacionales, y así impedir fuentes extrañas que atenten contra el Estado dominicano. Los que han atentado contra el Estado en varias situaciones son los elegidos para que fuentes extrañas no atenten contra el Estado, y no serán ellos los extraños. En el párrafo 2 dice que las partes se comprometen a designar y acreditar personal de contacto, quien tendrá responsabilidades de mantener, facilitar la cooperación, asistencia del presente acuerdo, y eso significa que sería como una especie de gerente. Parece ser que esta persona sería el director de operaciones, conocido como Aquiles Jiménez. Jiménez es una persona reconocida en las redes por siempre hacer comentarios con hincapié de advertencias, y fue condenado por difamación hace 2 años, y en el pasado se le ligó a César el Abusador. El 7 de noviembre del 2020 fue apresado en el aeropuerto por tener una alerta de la Interpol para fines de investigación, cuando este salía para Miami. Daba primicias y detalles de la vida personal de funcionarios y de personalidades. Y ahora entendemos por qué podía tenerlas. De hecho, violando el contrato que firmó su jefe, Gochi Gómez, de que estaba prohibido publicar en ningún medio los hallazgos de sus investigaciones. De hecho, a través de su cuenta se mantiene en constante amenaza actualmente, como se puede leer en estos X que escribió, por ejemplo, el 3 de octubre. Dice: Luis Abinader sabe muy bien quién soy yo, porque diario recibe informes de AURIX, como este, que los responsables no cierran ninguna frontera. Ahora somos los malos, después de que nos utilizaron. Enseña una carta enviada supuestamente el 11 de marzo del 2024 al presidente Abinader, donde dice el comunicado lo falso de la cierre de la frontera, con varias fotografías. En otro, amenaza al propio presidente, advirtiéndole: te respeto,
Pero no me mandes a llamar. Sabes muy bien que lo único que hemos hecho para ti es trabajar transparente y lo sabes. ¿Cuál era la necesidad de este show mediático? Ahora entiendo lo que venía pasando, tratando de ponerme droga para poder hacerme un caso, pero no te lo voy a permitir ni a ti ni a nadie. Y te reitero que te responsabilizo si me pasa algo a mí o a mi familia. También enseña otro documento donde la Fiscalía Comunitaria de Villa Agrícola, el 27 de agosto del 2024, le envía al señor Aquiles, CCO de la empresa Aurix, una solicitud de imágenes. Cortésmente, por el medio de la presente instancia, tengo a bien solicitarle imágenes tomadas a través de sus cámaras de seguridad de la Policía Nacional colocadas en nuestro sector Villas Agrícolas en las distintas fechas y horas que detallamos a continuación. Lo que es de extrañar, ya que cuando se suspende el contrato el 10 de septiembre de este año, se dice que nunca se puso en vigencia con las nuevas autoridades que entraron 54 días después de la firma. La pregunta es, ¿por qué no fue suspendido inmediatamente entró este gobierno? Ya que el contrato establecía que se podría rescindir con un aviso de 1 año de antelación. Otro punto delicado y grave es la inclusión de nuevos colaboradores. Las partes podrán, a su mejor conveniencia, dice el contrato, gestionar, incorporar a su marco de acción la cooperación de otras entidades, instituciones nacionales o internacionales, públicas o privadas, que consideren importantes para la consecución de los objetivos. Consultamos esa parte con expertos, ya que el contrato permite la incorporación de otras entidades, tanto nacionales como internacionales, sin especificar bajo qué criterios se seleccionan estos colaboradores, ni cómo se garantizaría que estas entidades cumplan con los estándares de seguridad y con la confidencialidad que requiere el Estado. Esto puede representar, señores, un alto riesgo para la seguridad nacional, ya que terceros podrían involucrarse sin un control adecuado ni supervisión en datos de terceras personas, violando los derechos fundamentales de cada uno de nosotros. Este contrato tiene tantos párrafos extremadamente peligrosos. En una parte dice que tendrán una implementación de un software o sistema de servicio seguro, factible y eficaz de transferencia de archivos o datos que será proporcionado por Aurix al MIDE al momento de la suscripción de este contrato, del cual solo tendrán acceso ambas partes de modo confidencial. O sea, señores míos, que los archivos confidenciales del Ministerio de Defensa pasarán a la empresa Aurix y ella podrá manejarlos a su antojo. Para finalizar con las partes más importantes de este contrato, que tendrá una duración de 2 años, que se renovaría automáticamente, es cuando se dice que las partes se comprometen a que todas las cooperaciones suministradas en virtud del presente acuerdo se mantendrán como propiedad de Aurix y el MIDE. O sea que eso significa que todos los datos obtenidos por esta empresa a petición del MIDE por lo que cobraría para investigar a terceros, se pueden quedar con la información en sus archivos. Teniendo toda esta data, tendrían ventajas de datos personales con un riesgo inminente de uso indebido y la posibilidad de que todos los datos personales se utilicen de manera inadecuada. Es uno de los mayores temores que se asocian con este tipo de contrato. Y la empresa contratada, ya que ésta tendrá el poder de recopilar, analizar, utilizar estos datos, lo que le da una ventaja estratégica inmensa que se podrían comercializar, utilizando también estos datos como chantaje político o para diseñar campañas de desinformación que alteren el curso de decisiones políticas o procesos electorales. Incluso, si los ciudadanos no son objetivos directos, su información podría ser vendida, utilizada para generar perfiles de comportamiento, manipulando a la opinión pública o creando escenarios de control social. Es aterrador. Este contrato es como una película de terror. El contrato no establece monto económico por el servicio de vigilancia y espionaje que prestaron.
por lo que no sabemos qué tan costoso fue. Pero lo que sí sabemos es el alto costo en términos de violación de la privacidad y de los derechos fundamentales, la falta de supervisión, de transparencia y el poder adquirir y utilizar tecnología avanzada para la vigilancia con retorcidas intenciones. Con este contrato se legalizó la práctica ilegal de la intromisión de la vida de terceros para beneficio propio. Y en este caso, el Ministerio de Defensa de ese momento se convirtió en un cómplice de esto.
Finalmente, tras años de posposiciones, el presidente Luis Abinader dio a conocer este lunes lo que ha denominado Proyecto de Ley de Modernización Fiscal. Vaya qué título. Según el gobierno, esta medida es necesaria para poder mantener el crecimiento económico y la estabilidad de la que ha gozado el país durante los últimos años. Vamos a profundizar con economistas para que nos expliquen de manera llana en qué consiste esta propuesta. Y también lo vamos a hacer con representantes de los comerciantes, del sector turismo, de la industria del cine y productores de bebidas alcohólicas, quienes manifestaron que con esto no solo los va a impactar a ellos, sino a toda la sociedad. Esta reforma no es un fin, es un medio para lograr el país que todos los dominicanos nos merecemos. Así presentó el ministro de Hacienda el proyecto de ley de modernización fiscal cuya implementación era inminente y necesaria, según especialistas consultados. Sí, se necesita una reforma tributaria por el hecho de que existe un déficit alrededor del 3% del PIB, que ya tenemos 20 años con él. Se entiende que hay un costo político en hacer la reforma. Pongámonos a ver si el costo político no es mucho mayor de no hacer las reformas. Pero antes de analizar los pro y contra de la iniciativa, es necesario conocer los antecedentes. A juicio de especialistas, una de las mejores reformas de todas las que se han ejecutado fue la de 1992. Esa fue la reforma que de verdad redujo el déficit, aumentó significativamente las recaudaciones, modernizó el sistema tributario dominicano y ha servido de base para las reformas o intentos de reforma. El nuevo proyecto de ley de modernización fiscal, depositado este martes ante el Congreso, tiene como objetivo recaudar 122.486 millones de pesos, que serán usados en un programa de inversión pública para satisfacer demandas de la población, como por ejemplo esto. El sistema integrado de transporte, que va a disminuir en la mitad del tiempo y también quizás en más del 50% el costo. A fin de recaudar el dinero necesario para estas y otras obras, se plantea una serie de medidas, como el aumento de impuestos y la reducción de la carga tributaria para las micro, pequeñas y medianas empresas, empezando por la eliminación de los anticipos. Nos sentimos satisfechos y al mismo tiempo también que el anticipo se pague 3 veces al año, no en base a las ventas del año anterior, sino en base a las ventas del año actual. Con relación al impuesto sobre la renta de personas físicas, se introdujo un nuevo tramo para aquellos ingresos de estas personas que sean superiores a 2.4 millones de pesos anuales. Son 200.000 pesos al mes. Si tú tienes un nivel de un peso por encima, entonces estarías pagando un 27%, que es la tasa también impositiva para las empresas. Es decir, que se están igualando las dos tasas en el máximo. Y se aplican tasas del 15 a 25% para los demás niveles de ingresos, con excepción de aquellos cuyos ingresos al año sean de hasta 416.220 pesos, o sea, 34.685 pesos mensuales. La iniciativa también contempla que los trabajadores que ganen por encima de 624.329 al año, es decir, 52.027 pesos mensualmente, deberán presentar declaración jurada de bienes. Usted sabe que hay médicos, que me disculpen los médicos, que hay que darle 5.000 pesos en efectivo y 10.000 pesos por una consulta. Entonces, eso no queda registrado en ningún lado, entonces todo el mundo aquí tiene que pagar impuestos. Lo que era denominado ITEVIS, Impuesto a las Transacciones de Bienes Industrializados y Servicios, ahora pasará a llamarse IVA, Impuesto del Valor Agregado, al igual que en otros países de América Latina y Europa, lo que ayudará a la comprensión y colaboración internacional. La propuesta también plantea una única tasa del 18%, lo que indica que los 8 productos que ahora cotizan con un 16%, como el azúcar, café, chocolate, yogur, quesos, mantequilla y aceites, ahora pagarán un 18%. Solo se mantendrán exentos 7 alimentos básicos: pan, pollo, arroz, leche, huevo, plátano y yuca.
Pero economistas consultados coinciden en que se debe sumar otro importante producto. La parte más delicada es que efectivamente muchos alimentos fuera de esos 7 que se han definido, que son realmente los básicos, falta la habichuela. Yo le recomendaría al gobierno que incluya también las habichuelas. Los gravámenes a bebidas azucaradas también serán aumentados, dependiendo del grado de azúcar añadida, lo que se espera que también impacte sobre la salud de la población, menos azúcar y menos diabetes. Para bebidas entre 5.01 gramos y 10 gramos de azúcar añadida, el impuesto será de 58 centavos y por cada 100 miligramos. Y para bebidas con más de 10.1 gramos, el impuesto será de $1 por cada 100 mililitros. En términos prácticos, un doble litro de refrescos, que actualmente cuesta entre 15 y 85 pesos, podría costar a partir de la implementación entre 12 y 15 pesos más, alcanzando el precio de 100 pesos. Con la aplicación de todos esos nuevos impuestos, se estima que las compras de supermercado aumentarán en una familia promedio en 21.865 pesos. La función del ITEVIS no es hacer política social. La función del ITEVIS es una sola, nos guste o no. Y realmente no nos guste, porque es recaudar, 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 recaudar y recaudar. Solo ese concepto va a representar casi el 60% del total, es decir, unos 75.000 millones de pesos, de los 122.000 millones de pesos adicionales que en total se busca recaudar. También en el rubro de alimentación y bebidas, el alcohol es uno de los sectores impactados, con un nuevo aumento al impuesto selectivo específico de 724 pesos por cada litro de alcohol absoluto, a 840 pesos, equivalente a un 16%, lo que ha generado mucha preocupación en la Asociación Dominicana de Productores de Ron. A partir del 2012, de la reforma fiscal del 2012, que incrementó en más del 52% el impuesto selectivo a las bebidas alcohólicas, la industria formal del ron dominicano sufrió una caída drástica en sus ventas. Con este nuevo impuesto, la carga tributaria del ron dominicano sería de un 51.4%. Por eso, productores de ron advierten de las consecuencias que han tenido estos aumentos. Se creó un mercado ilícito que no solamente provocó una pérdida de el mercado formal del ron dominicano, sino también una disminución de las recaudaciones del gobierno, del fisco, sino también un daño a la salud de los consumidores dominicanos. Fue así que vimos que en el 2020 tuvimos una gran pérdida de más de 500 muertos, ocasionados por un alcohol adulterado. Además, con la puesta en ejecución de esta ley de modernización fiscal, cientos de miles de familias que antes no pagaban el impuesto del patrimonio inmobiliario, que actualmente solo es pagado por aquellas viviendas que valen más de 9 millones de pesos, ahora tendrán que hacerlo, pues incluye el valor de una vivienda de bajo costo, ahora baja a 5.025.380 pesos, para que se cobre el 1% del excedente del valor. ¿Pero qué quiere decir esto? Ilustremos con este ejemplo. Un apartamento que tiene un valor de mercado de 8 millones de pesos, que parece mucho, pero 8 millones de pesos hoy en día es poco para un apartamento. 8 millones menos los casi 5 millones de exoneración, tú estarías pagando sobre la diferencia 3 millones de pesos, multiplicado por 1%, cerca de 30.000 pesos. Anual. Apartamento que hoy en día no paga nada. Esto aplicaría para todas las propiedades, aun cuando todavía el préstamo hipotecario no se ha saldado. Es realmente la propiedad de una clase media que se ha fajado trabajando y que se está fajando mensualmente pagando una cuota a un banco. Por lo que también podría impactar indirectamente sobre el precio del alquiler de las propiedades.
Otro nuevo impuesto que se suma y que se ha colocado sobre la mesa en innumerables ocasiones es gravar las compras por Internet por debajo de los $200, incluyendo Netflix y Airbnb. La Asociación Dominicana de Empresas Courier emitió un comunicado en que le pide reconsiderar la medida, ya que podría forzar el cese de operaciones de sus empresas. Sin embargo, la Federación Dominicana de Comerciantes, como es natural, tiene una posición diametralmente opuesta. Las ventas se han reducido en más de un 50% por el tema de la exoneración de los $200 y todo el mundo lo que vive es comprando por Internet. Claro, los pobres no tienen tarjeta de crédito para comprar y esto significa 4.000 millones de pesos que deja de percibir el Estado. Otra propuesta que ayudará a los comerciantes dominicanos a competir en igualdad de condiciones son las medidas anunciadas para combatir los delitos tributarios, incluyendo un nuevo censo de contribuyentes a cargo de impuestos internos y auditorías masivas. Aunque ellos dicen los extranjeros, nosotros lo llamamos por su nombre, que hay que fiscalizar a los comerciantes chinos porque la competencia desleal que le están haciendo a todos los empresarios comerciales de hasta 50 años con sus negocios abiertos, los está llevando a la quiebra y a la desesperación en todas las localidades del país, no solamente en la capital. Se habla de una modernización fiscal cuando pareciera que lo que hay que modernizar y eficientizar es el cobro de impuestos, ya que la evasión por concepto de ITEVIS es alto, un 48%, y a nivel de impuestos sobre la renta de un 62%. Solamente con la evasión y la eliminación de las exenciones tributarias por sí solo era una reforma que por menos que se pudiera recolectar eran más de 200.000 millones de pesos, aún reduciéndolo a un 50%. En lo relativo al marbete, el gobierno propone un aumento de 1.500 a 3.000 pesos para los vehículos cuya fabricación es mayor de 5 años y de 3.000 a 6.000 pesos para los que sean de hasta 5 años de fabricación, con lo que se piensa que se va a recaudar 3.085 millones de pesos. Sin embargo, se recomienda usar otro criterio de valor del vehículo en lugar del año de fabricación, para mayor justeza. Porque imagínate que tú andas en un Mercedes-Benz o en un BMW o en un Lamborghini, no es justo que tú lo que pagues sea 6.000 pesos únicamente como pago máximo. No, tú deberías pagar un porcentaje, aunque sea un porcentaje bajo, pero un porcentaje del valor del vehículo. La reforma también plantea la eliminación de una serie de incentivos a favor de varios sectores, establecidos en leyes que tienen décadas de haber sido promulgadas. Tal es el caso de la ley de Confotur 158-01, que data del año 2001 y establece ciertos beneficios al sector turístico, incluyendo este. Elimina todo lo que es las importaciones de artículos libre de impuestos para fines de desarrollar hoteles y la inversión inicial. Una inversión inicial que ronda más de 300, 400 millones de dólares. Lo que se establece es que a partir de ahora se graben los bienes para fines de equipamiento de hoteles como artículos de cocinas, mobiliarios y un gran etcétera, con una tasa del 1% cuando actualmente están libres de impuestos. Estamos hablando de que si estamos hablando de una inversión de 400 millones de dólares, pagarían 4 millones de dólares al año. Impuestos que no se pagaban hasta que transcurrieran 15 años para permitir el desarrollo de los proyectos, que es cuando las cadenas hoteleras empiezan a percibir el retorno de sus inversiones. Considera que la drástica y repentina eliminación de estos incentivos generaría desconfianza en inversionistas, justo ahora que están en proceso de ponerse en marcha proyectos millonarios. Tendríamos que buscar la manera de que haya un proceso transicional en lo que puede y permita mantener, porque al final del día también genera una desconfianza en los inversores internacionales. Ante estas medidas en el sector turístico, economistas sugieren que el gobierno debería continuar los incentivos, pero focalizados en zonas que aún no han logrado su pleno desarrollo. Como es el caso del turismo en Pedernales o el turismo en Puerto Plata, Samaná. Otra industria afectada es la cinematografía, con la derogación de la Ley 108-10, que data del 2010,
en especial su artículo 34, que decía que las personas que realicen inversiones en entidades cuyo objeto exclusivo sea la producción de obras cinematográficas tienen derecho a deducir el 100% del valor real invertido en el impuesto sobre la renta. Aquí no había ley, no había incentivo, entraba 0 pesos de inversión extranjera. A partir de la ley ya anualmente están entrando 200 millones de dólares de inversión extranjera. Nosotros entendemos, la ley tiene 14 años, ahora que la ley está dando sus frutos, ahora que nuestras películas están viajando, ahora que nuestros guiones están dándose a conocer a nivel internacional. Nosotros acabamos de ganar un premio en Alemania, un premio que no lo ha ganado ningún país latinoamericano. Si tú tienes, por ejemplo, un buen guión, tú vayas a un determinado comité que se cree y en ese comité lo evalúes junto con otros y digas, ¿sabes qué? Puedo financiar esto con un subsidio directo y no simplemente de que haya alguien que venga y que tú te pongas de acuerdo y que te apoye y que tú le devuelvas, por ejemplo, un 20% de lo que te dé de la película. Según datos oficiales, desde el 2013 la venta obtenida en cines ha sido de apenas de 1.979 millones, es decir, que cada película recauda menos del 12% de lo que cuesta, lo que evidenciaría que el apoyo estatal no ha sido aprovechado por los productores locales para hacer sus negocios rentables. Pero representantes del sector establecen que la baja venta de taquillas es un fenómeno mundial, sobre todo después de la pandemia del COVID. No solo un fenómeno de la República Dominicana, pero se ha querido utilizar ese argumento de la taquilla para desmeritar el tema de la inversión que se hace en la industria del cine. Además de eliminar los incentivos al turismo, al cine, el proyecto de ley también incluye la derogación de beneficios para las zonas francas, como exoneraciones de los principales impuestos sobre la renta y aranceles, contemplados en la Ley de Desarrollo Fronterizo del 2001. Se proponen modificaciones para garantizar que la misma sea utilizada para inversiones mayores al equivalente de 5 millones de dólares y que mantengan una nómina no inferior de 100 empleados de la zona permanentes durante la operación de la empresa. Para mitigar los efectos sobre la población más vulnerable de todas estas medidas que hemos mencionado y las que faltan, a lo largo de este reportaje el gobierno aumentará un 21% la asignación del programa Aliméntate y el salario mínimo en el sector público. Es innegable que esta reforma afectará considerablemente la economía de las familias de clase media, que según estimaciones, solo por concepto de impuestos, aumentará sus gastos entre 54.844 y 103.865 pesos aproximadamente el próximo año 2025, cuando está previsto la implementación de la ley en caso de ser aprobada por el Congreso. Hay que aceptar que todo el mundo tiene que pagar más impuestos. Sea pequeño, mediano, grande, todos los contribuyentes tenemos que pagar más impuestos porque somos los responsables de que haya estabilidad en la finanza. La clave del éxito para esta reforma y saber si efectivamente dentro de 10 años vamos a tener el país que todos soñamos. Que mejore los servicios para que la clase media, que no recibe prácticamente nada de servicios públicos, pueda comenzar a recibir. Solo toca esperar que esta reforma fiscal, que para muchos es un trago amargo, pero necesario, no se convierta en una reforma letal para los más pobres y sobre todo realmente, como siempre, para la clase media.
Para todos es conocido el costo político que podría traer esta reforma fiscal, que era necesaria, según los economistas, pero que se había postergado por muchos años. Por eso vamos a analizar si se puede calificar de valiente la decisión del presidente Luis Abinader. Para eso contamos con el economista y dirigente del partido Fuerza del Pueblo, Ivanhoe N.G. Cortiñas, y el secretario de Asuntos Económicos del PRM y actual superintendente de pensiones, Francisco Torres. Buenas noches. Comenzamos entonces con Francisco. ¿Realmente es una decisión valiente esta reforma en estos momentos? Claro que sí, Nuria. Es una tremenda decisión del gobierno y del presidente Abinader impulsar una reforma, una modernización del tema fiscal en estos momentos. ¿Por qué en estos momentos? Estos momentos es un momento donde estamos tranquilos, no tenemos una pandemia, no tenemos temas exorbitantes en temas de precios internacionales como lo que sufrimos cuando empezó la guerra con Ucrania. Y también estamos fuera del ambiente electoral. Entonces estamos en un momento propicio. Nunca habrá siempre un momento para aumentos de impuestos en el cual las personas se sientan acordes con algo como es un tema impositivo. Sin embargo, esto es un buen momento para poder mirar hacia el futuro, impulsar el tema de qué se puede hacer con estos recursos. Y eso es algo que yo entiendo que es valiente del presidente porque obviamente le va a restar capital político. Ivanhoe, ¿cuál es su opinión? Se supone que Danilo Medina debió hacerlo y no se atrevió. Ahora dicen que el presidente Abinader sí se atreve y por eso le llaman valiente, aunque como acaba de decir Francisco va a tener un costo político. ¿Qué opina usted? ¿Cómo no? Por el contrario, y qué pena que tenga que diferir de mi amigo Francisco. Yo pienso que esta es una decisión brutal. La reforma fiscal podríamos tipificarla como brutal porque sacarle de los bolsillos de los ciudadanos que trabajan, que laboran, que son 4.9 millones de dominicanos, implica sacarle de sus bolsillos 122.000 millones al año, que equivale a decir, amiga Nuria, que le sacan de los bolsillos 25.000 pesos a cada ciudadano sin que le hayan pedido permiso. Entonces yo pienso que por eso es que es brutal, porque cuando uno toma prestado, por ejemplo, sabe que tiene que pagarlo al banco, pero como uno no toma un prestado y le sacan 25.000 pesos de los bolsillos, para mí sería muy fuerte para cualquier dominicano. Ay, mejor, pero tú entiendes que sí se necesitaba una reforma desde hace muchos años porque teníamos déficit. ¿Tú cuestionas que haya sido muy amplia, muy profunda, dañando la clase media? ¿Qué es lo que cuestionas? Yo pienso que esta reforma está lacerando o va a lacerar a importantes sectores de la vida productiva nacional. Yo creo que ya van como 11 organizaciones empresariales, entre las cuales se encuentra Adozona, Ángel, el sector de cine, el sector de ron, Azonadores, en fin, un grupo de organizaciones empresariales que están cuestionando seriamente el impacto que tendría negativo y que le quitaría, le restaría competitividad a estos sectores, como es el caso del sector hotelero. Y especialmente en el caso, digamos, de Pedernales, Nuria, que es la niña linda de este gobierno. Sin embargo, al quitarle estos incentivos, pues lo poco que se ha hecho va a colapsar. Muy bien, Francisco, muchas personas han establecido que hay realmente mucha evasión, tanto del ITEVI como del impuesto sobre la renta, que tan solo si se hubieran puesto más eficientes, más pleomanía, más decisión realmente de procurar el pago de esa evasión, no habría necesidad de algo tan drástico y profundo como esta modernización fiscal. Bien, Nuria, el hecho de poder manejar el tema de los incentivos de una manera más eficiente y por el cual estamos trabajando de manera, vamos a decir, completa con cada uno de los sectores, es más fácil cerrar esas brechas de evasión y elusión que manteniendo estos temas de incentivos abiertos y eso porque eso ayuda y alimenta eso. Muy bien, Ivanhoe, ¿algo positivo que tenga esta reforma? Nada. ¿Algo positivo? Yo creo que de lo positivo pues, podemos encontrar el tema de del anticipo para las
pequeñas y microempresas. Yo creo que esa es una nota positiva. Pero luego el resto son negativos, por ejemplo, que no se pueda deducir el gasto educativo para hacer la liquidación del impuesto sobre la renta. Aumentar o disminuir, perdón, el umbral para el IPI, que antes era 9 millones, ahora será 5 millones. Aumentar el marbete de 3.000 a 6.000 y de 1.500 a 3.000. No podemos decir que es positivo. Muy bien. Francisco, este ajuste, ¿verdad? Que nos estamos poniendo, todos estamos siendo afectados, absolutamente todos estamos siendo afectados. ¿Cuándo se va a poder ver un progreso realmente con estas medidas? ¿En muchos años, ahora, reciente? Las medidas principalmente para el año que viene, o sea, si se logra aprobar este proyecto, empiezan a verse de inmediato, específicamente porque el proyecto, el presidente ha dicho exactamente qué se va a utilizar estos recursos. Y algo que quisiera resaltar del sistema, que, o sea, estamos hablando específicamente de seguridad ciudadana, estamos hablando del sistema de transporte, estamos hablando de los recursos hacia las alcaldías, estamos hablando del sistema eléctrico, estamos hablando también del plan de atención primaria. Francisco, estamos hablando Perdón. de este tema hace 50 años, qué barbaridad, Dios mío. Bueno, pero Nuria, no creo que estamos hace 50 años en las mismas condiciones que estamos hoy. No, pero hablando O sea, del norte. en el año, por ejemplo, en el año 2012, nosotros tuvimos un déficit fiscal de cerca del 6% del PIB cuando no había ni siquiera COVID, cuando no había ni siquiera un tema de precios. O sea, y eso es lo que venimos arrastrando en temas de deuda. La deuda no puede seguir creciendo y tenemos que hacer este tipo de ajuste para que la deuda no siga creciendo. Ivanhoe, Danilo Medina, dije yo al principio, no se atrevió a hacer eso. ¿Por qué usted critica a Abinader y no criticó a Danilo, que debió hacerlo? Posiblemente no estuviéramos tan mal en el déficit si lo hubiera hecho Danilo. No, mira, es que yo lo critiqué en su momento, pero esta reforma, en el caso de Abinader, es que ellos han dicho que las cosas están bien en la República Dominicana, que la pobreza ha bajado, que la economía crece, que el gasto público tiene más calidad, que es inclusivo. Entonces, si se ha logrado todo eso, que ha mejorado la calificación crediticia, entonces, si han logrado, por eso que digo, datos mata relato. En 60 años de historia de presión tributaria, la República Dominicana nunca ha alcanzado más del 16%. En el 1975, sin reforma, llegamos al 16. A partir de ahí, nunca se ha llegado. Bueno, es un trago muy amargo, la verdad que nos toca beberlo. Yo espero ahora que en el Congreso se puedan negociar todas estas cosas y rebajar y ajustar, quitar y poner. ¿Es posible, Francisco, que eso suceda? Que ahora estas quejas, el gobierno oiga y ecualice mejor esas cifras. Mira, yo entiendo que siempre hay espacio para escuchar a los sectores y que siempre va a haber temas, pero la reforma en su momento se planteó que iba a ser inclusive mucho mayor a lo que es hoy. En este momento yo entiendo que la flexibilidad tiene que venir acompañada de una propuesta de dónde pueden salir los recursos, porque el gobierno necesita recursos para hacer ciertas actividades que van a beneficiar a toda la población. Bueno, esa es otra cosa positiva, ¿verdad, Ivanhoe? Es algo positivo dentro de toda esta reforma fiscal. No he escuchado a ningún sector productivo de la vida nacional que haya dicho que lo han escuchado. Entonces no tengo esperanza de que en el Congreso de la República vayan a escuchar a los sectores productivos y mucho menos a los ciudadanos. Son todas las organizaciones empresariales que han dicho que no fueron consultadas y que la han conocido a través de la prensa y de otros medios. Muchas gracias a los dos por haber participado brevemente en este final de este segmento del tema del momento de ahora y de muchas semanas siguientes. Buenas noches, hasta la semana que viene si Dios quiere, y ahora el turno a Sergio Carlos con el Antinoti.
Y me importa quién esté gobernando porque todos son iguales. Es la misma mierda todos. Y mucha campaña, y muchos letreros, y muchas cosas que yo voy a resolver los problemas, que si diputado, que si senador. ¡Mentira! El gobierno del cambio da el fuetazo con la reforma fiscal. Yo tendré que meterme a Chapeadora Plus después de este tablazo. Faride ofrece una rueda de prensa y aclara lo que pasó con la tarima de la Plaza de la Bandera el otro día. Coño, yo creo que Faride cayó en un gancho con ese ministerio, Sergio. ¿Tú crees? Según el Ministerio Público, Jochi Gómez tenía un contrato desde el Ministerio de Defensa del pasado gobierno. Pero este muchachito se ha rendido, ¿eh? Ey. Así con su carita de pendejo y peinado a lo Al Pacino. Bienvenidos a esta emisión del Antinoti correspondiente al jueves 10 de octubre del año 2024. Con ustedes, Sergio Carlo. En un ambiente de paz, de armonía, el gobierno del Recule presentó lo que sus estrategas han denominado Proyecto de Modernización Fiscal, que fue presentado ante la prensa en la Semana Dirch, encabezada por Luis Reforma Dirch, y en presencia de varios ministros, y a la cabeza de estos estaba Jochi Vicente, ministro de Hacienda. Los Jochi están de moda, mi amor. Sí. Hasta Jochi Santo que vuelve con divertido. ¿Tú Deberían viste? hacer como una versión de la película, el bueno, el malo y el feo. ¿Cuál será el feo? Nosotros pudimos continuar sin hacer nada y realmente no hacer los cambios y las reformas que estamos convencidos que, aunque obviamente al principio tiene un impacto importante, pero que en el mediano y en el largo plazo va a tener un impacto positivo. Y si en este país se quería mambo, coño, pues fájese a bailar a ritmo de la reforma fiscal. Una responsabilidad política, como están llamando las bocinas y los lambones del gobierno. Y según él dijo el mismo presidente Luis Abinader, pero que antes él no pensaba así de esa manera, ¿no? Simplificar el código tributario. Entiendo. Hay que hacer una reforma tributaria, pero esa reforma tributaria normalmente equivale a subir las tasas, subir los impuestos. Sí, y es lo contrario. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí, Israel, es bajar las tasas para aumentar los ingresos. ¿Te escucha? Bajar las tasas impositivas, aumentar la formalidad de la economía, para que entonces podamos ganar más ingresos. Y yo tengo un ejemplo. La reforma más exitosa, la que realmente subió los ingresos tributarios del país, fue la del 1992. ¿Y qué fue esa reforma? Bajar los impuestos. Okay. Nuestro presidente cambió la guitarra por un violín y le dio ahí, mira. Eso. Qué rico, ¿eh? Óyeme, un violín del tamaño de la isla Catalina, porque este paquetazo dice todo lo contrario. Ahora bien, lo que yo no entiendo es cómo es que nos clavan nuevos impuestos, que para buscar unos 122 mil millones anuales de pesos. Si eso lo han tomado, eso lo ha tomado el gobierno prestado casi 20 veces. Y paso a una simple explicación matemática. 122 mil millones de pesos son 2.333 millones de dólares al cambio actual. Si dividimos 43 mil millones de dólares entre 2.033 millones, entonces el gobierno ha tomado esa cantidad varias veces. Entonces, presidente, de esos chelitos, ¿no le sobran esos 122 mil millones de pesos que le hacen falta a su gobierno? Además, un país, que crece más que la hierba mala, no debería someter una reforma para cubrir un déficit, digo yo. Proyecto de modernización fiscal. Entonces, ¿dónde carajo está la modernización? Porque no sé si en meterle más impuesto a la clase mierda, anteriormente conocida como clase media. Porque parece que la modernización es que le cambiaron el nombre al ITEVIS, que ahora se va a llamar IVA, pero todo lo demás seguirá igualito con un chin de ITEVI. Seguiremos con los 70 mil impuestos que pagamos ahora mismo, seguiremos pagando anticipos, seguirán las retenciones y por supuesto volverán a tocar las bebidas alcohólicas y los cigarrillos. El ron, que no lo toquen, Bueno, pues mira. Abusadores, coño. Ese es el elixir que anestesia a este pueblo. Ajá, bueno, pues prepárese, que lo van a quitar y lo van a poner y lo van a subir. Entonces, agárrense de las manos porque, oiga lo que viene.
En cuanto al impuesto sobre la renta para persona física, el que gane más de 200,000 pesos mensuales tendrá que pagar un 27% en vez de un 25%. Además, se elimina la deducción por gastos educativos del impuesto sobre la renta. No ponga a los muchachos a estudiar, métalo a político, que ahí es que se hacen ricos. Los asalariados cuyos ingresos pasen de 624,329 pesos al año tendrán que hacer una declaración jurada. Y no sabemos para qué carajo, pero algo se van a invertir para quitarle ese dinerito. Se ajusta el monto exento a las viviendas que superan los 5,025,380 pesos, que eso ahí va a caer todo el mundo, porque cualquier vivienda, cualquier apartamento te cuesta 6 millones, 7 millones, 8 millones. Entonces, con estos... y eso hace referencia a esos 75 famosos centavos de Balaguer, ¿verdad? El pueblo de los 75 centavos. Los propietarios pagarán un 1% del excedente de lo que acabo de decir. El ITEVIS nos seguirá dando y metiendo el 18 y sin vaselina. Se elimina la exención del IVA, antiguo ITEVIS, que ahora se llama IVA, para mercancías con categoría de envío por debajo de los $200. Se jodieron las compras por internet, obviamente, y el que pagaba 1,500 de placa ahora va a pagar 3,000. Y el que pagaba 3,000 ahora tiene que pagar 6,000. Señores. Oigan bien, nos lo van a meter frío. Y el caso del Intran, las deportaciones de haitianos fueron la vaselina. Es IVA, que se llama el ITEVIS ahora. IVA pues se va a cuando llamar... estaba viendo la presentación de la Semanor y los nuevos impuestos, yo iba a echar 3 coño. En otra información, el Ministerio de Interior y Policía realizó una rueda de prensa para informar al país la reducción de conflictividad social a nivel nacional luego de los operativos y medidas que han tomado en esta institución en todo el territorio nacional. Estamos ejecutando una orden de un superior mío. ¡Wow! Conflictividad social, un nuevo término de esta administración. Miren, tal vez, que se refieren a muertes, pleitos, riñas, teteos y demás, pero no vamos a negar que la campaña antirruidos y el plan que lleva a cabo Interior y Policía y a través del COBA es muy valioso. Felicidades, eso hay que aplaudirlo. No le baje, Faride, que vas bien en eso. Ahora bien, pensábamos que la rueda de prensa era para enmendar la metidaza de pata que incurrieron todas las autoridades o las autoridades que estaban involucradas al intentar impedir una tarima que montaban ciudadanos que realizaban una protesta en la Plaza de la Bandera el pasado sábado. Aunque hasta ahora no se sabe con claridad, con certeza, quién fue que dio la orden, porque Faride dejó en su cuenta de X muy claro el asunto. O sea, que ella estaba fuera del país y que la culpa, en este sentido, le cayó a la Policía Nacional. Noelia, mira, la policía nos la está desmontando la tarima. No somos nosotros. La policía la está desmontando la tarima. La tarima que pagó el pueblo dominicano para ver, que donaron, que tenemos los recibos de la gente mandando donaciones para esto. Dominicanos, no políticos, no jodiendo, dominicanos. Y la policía, por instrucciones de superiores, porque esos muchachos son buenos toditos, estamos hartos de ir a marcha con esa gente y todos son buenos, nos están pidiendo que nosotros la paremos. Faride, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, quien haya dado la orden. ¿Saben cómo se llama eso? Poner un ¡Huevo grande! 2 días después del huevo de la Plaza de la Bandera. Un huevo de avestruz, no, de dinosaurio, de brontosaurio, que cometió el gobierno, porque los huevos no los puso, sino que los cometió. Son los huevos de la semana. Cuando protestaba contra el gobierno del PLD era rumba. Por eso ahora es extraño que el Ministerio de Interior y Policía, con Faride ahí a la cabeza, pretendiera poner horario y limitar el espacio geográfico de la protesta. O sea, tratar de tronchar la actividad y que porque esa es una zona de mucho tránsito. Sí, y que los sábados corren ahí la Fórmula 1, que bueno, excusa. Además, hay que felicitar al que se le ocurrió dar la orden para impedir el tema de la tarima, pero las instituciones comenzaron entonces a sacarle pie a esta situación. Que no, que tú, que yo, que no, que hey. Sorry. Faride le enmendó la plana, o sea, le echó la culpa del desmonte de la tarima al Ayuntamiento del Distrito Nacional. Mis amigos, pero de allá para acá, vino ruda y veloz Carolina Mejía y dijo, ¡mire, carajo!
Eso no es verdad. Yo no tengo que ver con eso. E hizo público un comunicado que... Ahorita dicen que la culpa de todo fue el pasado gobierno de Danilo, que no concedió el permiso. La Alcaldía del Distrito Nacional informa a la opinión pública nacional que a la Plaza de la Bandera es un espacio público custodiado por el Ministerio de Defensa de acuerdo a lo establecido en el decreto 19408 que le otorga la administración, seguridad y mantenimiento del señalado espacio. En tal sentido, la Alcaldía del Distrito Nacional no posee facultad de otorgar permisos sobre ese y otros espacios públicos. Tenemos una sobreproducción de huevos. El asunto es que Faride se equivocó y no era el ayuntamiento el que tenía que dar el permiso, sino el Ministerio de Defensa. Eso fue un error que puede cometer cualquier ser humano o cualquier ser humano, pero si lo hace Faride, le entran como la conga. Ahora, los policías que comenzaron a tumbar la tarima debieron, aunque fuera coño por una sola vez en su vida, pensar y decir, oye, vamos a llamar al jefe para ver y preguntar, porque la candela que se llevó Faride en redes sociales no fue chiquita, señores. Y en una última, el caso del Intran y los semáforos sigue demostrando que ahí podría darse el caso de que no están todos los que son, ni son todos los que están. En el día de ayer fue citado por el Ministerio Público el exministro de Defensa Rubén Darío Paulino Semma. Las imágenes que estamos viendo en pantalla corresponden, en la parte superior izquierda, corresponden al exministro de la Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, quien ha llegado ya a la Procuraduría General de la República, en donde ha sido citado por una vinculación que le acredita la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción sobre el caso específico de la llamada Operación Camaleón, así la llama el Ministerio Público o la Procuraduría, un contrato que se habría firmado en junio del año 2020 con la empresa Aurix, propiedad del hoy imputado Jochi. Bueno, es que esa pelota está caliente porque según el Ministerio Público, Paulino Sem habría firmado un contrato con Jochi Gómez en el año 2020 y este acuerdo otorgaría acceso a Jochi Gómez a información de inteligencia recabada por las Fuerzas Armadas y por la DNCD. El contrato fue rescindido en el 2021. Yo creo que Jochi Gómez nos vigilaba hasta en el baño cagando, Sergio. Bueno, ahora usted y yo nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo y por qué ese contrato seguía vigente? Lo mismo pasó con el Intran, que a la empresa de Jochi Gómez le fue rescindido el contrato, pero seguía brindando servicio. Entonces, uno... Y segurito que le seguían pagando. Bueno, pero claro que sí, producción. Esa hay que dártela. Era así la cosa. Pero, ¿cómo le pagaban a una empresa que ya no tenía contrato? O sea, nadie se dio cuenta de eso.
Quitan arresto domiciliario al general Juan Carlos Torres Robiú. Ese es el caso Coral G. Bueno, pues para su casa, 5G, lucha. Gobierno quiere quitar incentivos a ley de Coño, cine. y ahí perdimos a Alfonso ya para defender a los cineastas. El hombre está quitado y no ataca a nadie. Le incautan más de 250 millones de pesos en relojes a Jochi Gómez. La semilla, pero Hochi sabía la hora hasta en la galaxia lejana. Bienvenidos a esta emisión del Antinoti correspondiente al viernes que te quiero, viernes 11 de octubre del año 2024. Con ustedes, Sergio Carlo. En un acto propio de la justicia independiente, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional eliminó el arresto domiciliario al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, general Juan Carlos Torres Robiú, quien estaba señalado por participar en el famoso ese caso Coral 5G. Vamos a iniciar con la jueza titular del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, quien aplazó para el próximo viernes a las 9 de la mañana la audiencia preliminar de los casos Coral y Coral 5G, mientras el Ministerio Público informó que le fue variada la medida de coerción de prisión preventiva por domiciliaria al general Torres Robiú. Escuchemos. El Ministerio Público conoció una apelación a una revisión y ciertamente fue variada lo que es la medida de coerción al acusado Juan Carlos Torres Robiú. Ese material es de un año atrás, cuando el general Torres Robiú le habían variado la medida de coerción a arresto domiciliario y ahora, hoy, right now, le quitan también la domiciliaria. Entienda, mi querido Saltamonte, entienda usted que la justicia independiente trabaja como Jack el Destripador, o sea, poipaete. Primero lo sacaron de la cárcel y ahora le quitaron la prisión en la casa para que el general pueda dar su vueltecita tranquilo, ir a la playa, coger sol, de repente. Dilo como es, cobarde. Nadie, Sergio, con ese segundo apellido aquí en este país va a caer preso. ¿Tú crees? Eso es para los alias La Mocha, José Machete, Leo Tiro Loco y otros, pero así. Tú tienes razón. Estos cabrones me hicieron vestirme preso otra vez. ¿Qué bajo a mar? Bajo del mar. Miren, yo me imagino que al conocer esta información, los corales, los caballitos de mar y todos esos peces, coño, cantaron un hermoso canto. Porque miren, si a ustedes no les gustó que le quitaran la prisión domiciliaria al general Torres Robiú, se pueden ir para el carajo. Porque yo apoyo la justicia independiente, que analiza y piensa lo siguiente. Si Danilo, sus hermanos, su cuñado, sus funcionarios, sus allegados están todos en su casa, ¿por qué no le pueden quitar la domiciliaria al general Torres Robiú? Si todos los señalados por corrupción en este gobierno fueron castigados fuertemente enviándolos a sus casas por pequeñas delicadezas e irregularidades subsanables, como dice siempre doña Milagros. ¿Por qué no dejar libre a este general? General, vaya a la playa, goce, diviértase. Que usted se lo merece, suyo. En otra noticia, el ciclón Batatero, que el gobierno tituló como proyecto de modernización fiscal, ha provocado inquietud y el rechazo de los profesionales de la industria cinematográfica local por la intención del gobierno, la propuesta del gobierno, de eliminar los incentivos a esta industria, cuya ley fue aprobada para lograr su crecimiento y estabilidad de nuestro país. ¿Y por qué caray? Cada vez que hablan de reforma fiscal le quieren entrar a palo a la ley de cine. Mira, hasta ahora el tema de enfrentar o de mutilar o cortar la ley de cine es un rumor. Como muchas cosas dentro de la reforma fiscal. Sí, pero cuando el río suena, es porque agua trae. Y se ha intentado otras veces, ¿no? Yo he escuchado varios subsecretarios de Hacienda hablar, Hans. Yo sé que tú andas comedido, moderado. Lo que siempre la ley de cine la ven como si hay que quitar algo, empecemos por ahí. Mire, amigo Hans García, pues ya no es un rumor y el río sonó y trajo piedras. Lo que muchos ven como propio de un guión de terror. Lo que pasa es que esas piedras, que las haya lanzado el mismo ministro Jochi Vicente, productor y aliado en varios proyectos de cine, el que las trajera y sea quien le diera el grito o más bien el tiro de gracia de incentivos para el cine. Yo como miembro de esta industria lo defiendo. Sí, pendejo, pero tú no coges clavo para trabajar. Bueno, pero defiendo el hecho de que se mantengan los incentivos, ¿ok? Y además, no son clavos lo que tú estás mencionando. Hay películas buenas y películas malas, como sucede también en Hobbilu. Déjate sus películas malas. Bueno, pero también ahora bien, señores, miren, no es verdad que quitando los incentivos de la ley de cine, el gobierno se va a ahorrar el dinero para solucionar los problemas de este país. Es que no, es que hay mucha gente que depende ya de esta industria. ¿De que hay que regularla? Sí.
de que hay que evitar, por ejemplo, el lavado de dinero. Porque tú vas y te sientas donde un empresario y le dices, mira, necesito 5 millones, 10 millones para que tú me ayudes con esta película, lo que sea. Y lo que te dice es, mira, dame 3 millones cashback, 4 millones cashback. Y eso es lavado. Entonces, eso es lo que tienen que buscar la forma de cómo evitarlo. ¿Cómo evitarlo? De que hay que obligar también a hacer un cine de mayor calidad. Coño, sí, en eso estoy de acuerdo. Porque un cine de calidad bien hecho nos proyecta internacionalmente y beneficia localmente. El problema es que si traen a Silvestre Stallone, pensando filmar de que Rambo 25 aquí, lo dije, se atreven a quitarle el motor. Hola, caballero, necesito los papeles de la moto. Se la vamos a tener que retener, señor. Sí, subila, Ramírez, subila. A ver, ¿cuánto podemos arreglar? ¿Cuánto quiere, oficial? A ver, para, Ramírez. ¿Cuánto tiene para darme? El cambio va. No. Puede que pase, puede que no pase. Pero miren, yo tampoco estoy de acuerdo con que una película que le salga al gobierno dominicano por las exenciones fiscales y la inyección que hicieron esas empresas en 85 millones de pesos, coño, solo vayan a verla 100 personas. Así no. Vi que hasta Lili salió en una cinta y dijo, ¿qué es esto? Carajo. Miren, amigos todos, vamos a promover el buen cine en este país. Y yo espero que el gobierno del recule, recule, que yo sé que lo va a hacer, porque hay mucha gente que depende de esto. Regulen la ley, eso sí, busquen mecanismos de regular la ley que exijan calidad y compromiso en esos guiones y esas producciones, pero esa industria mueve muchos millones y crea empleos y sustento a actores, técnicos, productores y demás. Coño, pero pégate de tu amiga Zoe a ver si te dan un papelito de 10 minutos en Hollywood. Bueno. Sí, porque tú saliste en una y te mataron a los 10 segundos. No, en esa no me mataron, no joda. Hasta aquí esta emisión del Antinoti correspondiente a este viernes 11 de octubre del año 2024. Por favor, disfruta del fin de semana, ande por la sombrita. Si lo van a parar, presígnese. Soy Sergio Carlio, en nombre de todo el equipo del Antinoti TV, TVD.